Los ronquidos son un asunto bastante serio. Hay gente que se divorcia porque su pareja está roncando. ¿Y causa del divorcio? Ronquidos de mi esposa. Tengo que dormir antes que mi esposo porque si no, no cierro los ojos toda la noche. Ronca como un león. Ya no quiero dormir con tampones en los oídos. Ya me cansé. Se dice que los ronquidos significan espiritualmente la incapacidad de deshacerse de viejos hábitos mentales. En este caso, yo sería bastante rígido en mis hábitos mentales. Todo lo contrario a la realidad. Descartado. El primer remedio casero. La mayoría de las personas que roncan cuando estén acostados sobre su espalda. Consiste en coser una pelota de tenis en la espalda del pijama del roncador. Esto le impedirá ponerse en la posición de la espalda y que empiece su concierto de ronquidos. Segundo remedio casero es levantar la almohada, hacer una almohada más o menos a 45 grados de inclinación para que la cabeza quede en una posición más difícil para emitir ronquidos. Aire demasiado seco causa muchas veces ronquidos, por eso es bueno poner un humectador en su recámara. Algunos hábitos como fumar, beber, trabajar demasiado, comer demasiado antes de dormir pueden causar un aumento de ronquidos. Observe en usted cuáles son las conductas que aumentan sus ronquidos. Pues sí, pero estoy dormido, no me escucho como ronco. Puede dejar prendida una grabadora durante noche para cerciorarse si ronca o no ronca. Los ronquidos regulares son los menos peligrosos. Algo así. Más peligrosos son los ronquidos explosivos. El tercer grado de los ronquidos, eso sí, requieren una atención médica. Cuando roncan de una manera explosiva y interrumpen la respiración por espacio de 5 a 6 segundos, algo así. Entonces eso puede ser una señal de apnea, es una condición médica que puede generar infartos cerebrales, infartos de miocardio y algunas otras enfermedades, y esa hay que tratarla. En casos de roncadores leves pueden hacer algunos ejercicios. El primer ejercicio consiste en sacar la mandíbula de abajo sobre la de arriba, algo así, de manera que se vean los dientes y sostenerlo un ratito. Eso va a ayudar a refortalecer los tejidos en el cuello y disminuir la tendencia hacia los ronquidos. Segundo ejercicio que pueden hacer, sacar la lengua de manera directa, derecha, luego pasarla hacia la comisura izquierda y comisura derecha y sostenerla en cada lugar 5 segundos. Las caras horribles que hagan pueden variar, pueden hacer una más amable, pero a mí no me salen. Si están propensos a las ciencias orientales, pueden ejercitar la pranayama. Pranayama es un sistema oriental de respiración que puede ayudar a mejorar su condición de roncador. ¿Se hereda el ronquido? No se hereda, no se preocupen. Si son roncadores empedernidos, sus hijos no heredarán esa característica. Si te gustó este video, ponle clic, inscríbete a mi canal y recomiéndalo a quienes piensas pudiera ayudarle en su lucha contra los ronquidos. Adiós.